estamos al aire, Valentina. Muy buenas tardes a todos y todas los que nos están escuchando, los que se van a incorporar ahora a la transmisión de este Zoom, donde estamos compartiendo con compañeros y compañeras de la Fundación Sol en conjunto con la ANEF. Esperamos que puedan sumarse a esta discusión que hemos denominado derechos económicos y sociales desde una perspectiva feminista. Queremos obviamente ampliar el debate de lo que se está dando hoy en día respecto a repensar nuestra forma de vivir, cuáles son los derechos que tenemos por ser ciudadanos y ciudadanas. Y nos parece que incorporar una mirada desde la visión feminista, desde la economía feminista, es muy importante para responder un poco a la crisis que se ha ido visibilizando en estos últimos años, y para eso entonces tenemos a la investigadora Francisca Barriga. Ella es experta en estos temas, así es que nos va a contar un poco cómo ha ido reflexionándose en torno a estos temas, y ojalá que podamos también tener una conversación. Así es que si ustedes quieren dejar algún comentario en el Facebook, lo que sea, estaremos para responder. Así es que te doy el pase, Francisca. Muy buenas tardes. Hola Valentina, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, bueno, muchas gracias por la instancia, gracias también a la colaboración con ANEF. Justamente, como tú dices, Valentina, es muy relevante en estos contextos de crisis, ¿cierto? Y también en contextos de pensar cambios como país particularmente, que se vuelve urgente poder perspectivar tanto la situación laboral fuera del trabajo y también de los derechos sociales, culturales, económicos desde una perspectiva feminista. Así que, bueno, para comenzar, yo voy a presentar, voy a compartir pantalla, voy a compartir una presentación. Y como tú muy bien decías, Vale, ojalá que se pueda generar un diálogo. Si es que hay alguna pregunta, podemos ir haciendo un ping-poneo. ¿Se ve bien? Sí. Súper. Bueno. Entonces, como comentaba, bueno, primero, ya para ver qué vamos a ver durante esta jornada, primero contextualizar dentro de una crisis sistémica y cómo esa crisis sistémica se liga a la situación particularmente de las mujeres, pero desde una visión global, ¿cierto? Para ahí hacer un pase a observar la situación del trabajo y las mujeres en la esfera monetarizada, cómo eso se relaciona con su situación más acá del mercado, es decir, en los hogares, en las esferas no monetarizadas, en las que se resuelve gran parte finalmente del bienestar. Para un cuarto punto, ver cómo esto se agrava, o esta situación se agrava en un contexto de mercantilización de los derechos sociales, y finalmente ver algunos principios de ruta para poder, ¿cierto? Poder avanzar y poder proponer algunos principios. Entonces, primero que nada, observar que nos encontramos en una crisis sistémica, y desde distintas autores, se plantea que al menos hay tres crisis paralelas ocurriendo y que se van relacionando. Desde una perspectiva global, nos encontramos con una crisis ecológica, que, como sale ahí, abarca dimensiones interconectadas del cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales y el colapso de la biodiversidad. Y eso, por supuesto que lo vivimos de distintas maneras, ¿cierto? En distintos países, en distintas zonas del mundo, pero sí es una dimensión global que afecta como al planeta completo. Luego tenemos la crisis de reproducción social, que afecta principalmente a los sures globales, y con esto nos referimos a que, como dice ahí, el conjunto de expectativas de reproducción, tanto material como emocional, resulta inalcanzable en gran parte de estos territorios, y que muchas veces puede derivar, como dice ahí, a
dice llanamente la muerte, como ocurre en la crisis alimentaria. Y esto se liga a una crisis que existe en el norte global, que por supuesto está interconectado y genera después cadenas de migración, etcétera, que es la crisis de los cuidados, que se ve principalmente en el norte global, y esto es en el fondo, se puede explicar con que los cuidados se están dando en esta parte del mundo con arreglos insatisfactorios e insuficientes, precarios y no libremente elegidos. Esto se puede entender como que finalmente, por ejemplo, en esta parte del mundo hay un mayor nivel de envejecimiento, hay altos índices de mercantilización, por ejemplo, de que las mujeres entran más a los trabajos formales o trabajos remunerados y por lo tanto no tienen con quién dejar a los hijos, hijas, dependientes, etcétera. Por lo tanto, tienen que arreglar esto. ¿Cómo lo arreglan? Así, con cadenas globales de cuidado, en los que de países pobres, principalmente mujeres, migran a países del centro global para poder arreglar este cuidado, ¿cierto? Estas situaciones de cuidado, pero lo hacen de manera precaria, como dicen, no libremente elegidos. Ahora, ¿por qué es necesario comenzar con esta contextualización de crisis sistémica y por qué lo metemos en el fondo en, eh, en un contexto de derechos sociales económicos desde una perspectiva de economía feminista? Porque desde este contexto, un poco desde este paraguas, decimos que todas estas crisis tienen un origen común y que finalmente es que nuestro sistema de producción está en permanente conflicto con la vida misma. Es decir, existe lo que desde la economía feminista, lo que se llama el conflicto capital-vida, ¿cierto? Y este conflicto ataca la vida tanto humana como no humana, y particularmente la humana, desde la economía feminista se habla de que ataca, ¿cierto?, la vida que sostiene, en el fondo, a ver, ¿cómo me enredo? Pero en el fondo los cuerpos que sostienen, ¿cierto? Este sistema a través de las labores de cuidado, a través de las labores de trabajos no remunerados domésticos, ¿cierto? Se sostiene y de una manera completamente precarizada y atacada por este sistema porque se encuentra absolutamente invisibilizada, desvalorizada, ¿cierto? Y para pasar a la siguiente diapo, se explica por una división sexual del trabajo, porque justamente estas labores que están sosteniendo el resto del sistema, ¿cierto? Que sostienen los trabajos remunerados, que sostienen otras vidas, porque están cuidando no solo los seres dependientes, sino entendiendo que hay una interdependencia, son justamente las mujeres. Y acá en palabras de Amaya Pérez Orojo, que es una economista feminista española, ella dice que los cuidados son todas aquellas labores que son imprescindibles para que la vida funcione en el día a día. Son el proceso de reconstrucción cotidiano, que es muy bonito como lo dice, siempre inacabado, del bienestar físico y emocional de las personas. Entonces, que acá está la variedad de trabajos que desbordan con mucho la atención de la dependencia e infancia, aludiendo a este concepto de interdependencia y que los cuidados no solamente están con las personas dependientes. Y finalmente son estos trabajos los que, como decíamos antes, se encuentran precarizados, se encuentran invisibilizados y se genera algo histórico que recae en los cuerpos de las mujeres, que es una separación ficticia entre lo que se llama trabajos productivos y trabajos reproductivos. Entonces se dice, ok, hagamos una separación entre el espacio privado, que serían los hogares, y el espacio público, que serían finalmente los procesos mercantiles, y solamente observemos los procesos mercantiles. Eso, por ejemplo, desde la disciplina económica, dejando de lado todo lo que ocurre dentro de la esfera del hogar y obviando un elemento trascendental, que es que justamente dentro de los hogares se genera la mercancía más preciada del sistema capitalista, que es la fuerza de trabajo. Y no solamente a través de la reproducción biológica, ¿cierto? Sino que a través de la reproducción material y emocional cotidiana. Entonces, esta división sexual del trabajo,
que es histórica y que finalmente tanto el sistema capitalista como el sistema patriarcal hacen una alianza para poder generar esta separación ficticia e invisibilizar, generan que la mujer está en una posición de desmedro tanto en las esferas mercantilizadas como fuera de ellas. Esto va a generar una serie de situaciones que las vamos a ver más adelante, en las que las mujeres, por una parte, en el mercado van a ocupar puestos de trabajo con peores condiciones laborales, peor remuneradas, con situaciones más flexibles en términos de horario, en términos de condiciones. Y por otro lado, dentro de los hogares se encuentra una posición de absoluta responsabilidad de estos cuidados, por lo tanto se generan segundas, terceras jornadas, lo que va a generar, por una parte, una pobreza monetaria, ¿cierto? En mayor, que va a ser mayor en la población feminizada, pero también pobreza de tiempo, poca libertad de cómo gestionar el tiempo, lo que genera pérdidas en autocuidado. Y finalmente, lo más importante es que el sistema va a expoliar todo este valor, es decir, va a extraer todo el valor generado en estas esferas no monetarizadas que van a sostener, como decía, como dice muy bien aquí Amaya Pérez Orozco, que finalmente es reconstruir el cotidiano, eh, y porque como no lo valoriza, no lo conceptualiza como algo que, de hecho, como muchas mujeres vamos a ver, al no estar en el trabajo remunerado, no son sujetas de derecho en muchas ocasiones, como lo es el mismo sistema de pensiones, ¿cierto? Como lo puede ser, por ejemplo, algunas políticas públicas que generó el gobierno para paliar la crisis en el que si tú no eras trabajadora remunerada, aunque sea informal, formal, no te llegaban ciertos beneficios porque finalmente no eres una sujeta ampliamente de derecho. Entonces, en toda esta eh, desde esta perspectiva de la crisis y cómo esto cae en la división o se explica en gran parte por una división sexual del trabajo, es que ingresamos a observar los datos tanto de precariedad como de condiciones laborales y uso de tiempo de las mujeres en estas distintas esferas. Entonces, por una parte, las mujeres en el trabajo remunerado, vemos primero que nada que bueno, primero es muy importante siempre ingresar a estos debates diciendo porque hay distintos sectores que plantean distintas cosas. Es necesario ingresar a estos debates diciendo que el trabajo remunerado no emancipa de por sí a las mujeres, sino que muchas veces el ingresar al mercado del trabajo, ¿cierto? A las labores remuneradas, lo que hace es mantener, perpetuar una situación de desigualdad, ¿cierto? En la que solamente van a ingresar por trabajos precarios, por sueldos bajos, para complementar jornadas, siempre teniendo que hacerse cargo de toda una esfera de trabajos no remunerados y de cuidado. Pero partiendo de esa premisa, es interesante observar qué lugar están ocupando las mujeres dentro de esta esfera. En población total, en edad de trabajar, la mitad es hombre y la otra mitad es mujer. Así, obviamente por temas demográficos, ¿cierto? Pero al observar la población ocupada en el mercado laboral, es decir, que está trabajando remuneradamente, vemos que el 57,6% son hombres y solo un 42,4% son mujeres. Y en cuanto a la desocupación, es decir, personas que quieren trabajar, o que necesitan trabajar, pero no pueden hacerlo porque no están encontrando o porque están como primera vez buscando trabajo, vemos que ahí aumenta un poco en comparación a la ocupación y es un 47% de las mujeres del total son mujeres y un 53% son hombres. Por lo tanto, ahí se van observando dinámicas de inserción, ¿cierto? En cuanto a inactividad, también es siempre necesario poder hacer un cuestionamiento de estos conceptos, ¿cierto? No es que las personas que están fuera del mercado laboral son inactivas, sino todo lo contrario, pero efectivamente dentro de las encuestas de empleo se encuentran con estos conceptos, que siempre hay que criticarlos, que me parece importante poder hacer la nota al pie.
pero dentro de las personas que se encuentran inactivas, es decir, fuera del mercado laboral, el 65% son mujeres, lo que se explica, vamos a ver en gran parte, por toda la carga histórica, ¿cierto?, de poder hacerse cargo de las labores que se encuentran fuera del mercado y que finalmente ayudan a reproducir la vida. Ahora, esto, ya viendo un poco algunos indicadores de inserción de mercado laboral, es importante ver qué lugares se están ocupando tanto las mujeres como los hombres dentro del mercado laboral. Y observamos que, a pesar de que, por una parte, la mitad de las personas que están en edad de trabajar son mujeres y la otra mitad son hombres, y que el 60%, pongámosle un 58%, son hombres ocupados, vemos que el 74% de las personas que son empleadoras son hombres, versus tan solamente el 26%. Luego podemos ver, por ejemplo, asalariados privados, que sigue siendo predominantemente hombre, cuenta propia sigue siendo predominantemente hombre. Ya en asalariado público se da vuelta, ¿cierto? Y podemos ver, por ejemplo, que en servicio doméstico el 58% de las personas que trabajan en servicio doméstico justamente son mujeres. Acá podemos ver que el tema cultural, ¿cierto? Los roles de género que están históricamente puestos, ¿cierto? Tanto en hombres como mujeres, se observa claramente en el lugar en el que utilizan en el mercado laboral, ¿cierto? Y esto no se trata de decir que todas las mujeres sean jefas, porque vamos a cuestionar también esas verticalidades y la manera en cómo se distribuye el mercado laboral, pero sí es importante observarlo para poder ver que finalmente las mujeres, al ingresar al mercado laboral, tienen una segregación tanto vertical, porque no llegan a labores o a trabajos que puedan avanzar mucho en una carrera laboral y menos a llegar a ser empleadoras o jefas, etcétera. Pero por otro lado, como vamos a ver a continuación, también hay una distribución o una segregación horizontal, porque efectivamente hay ramas de actividad económica en este caso que son feminizadas y otras ramas que son masculinizadas, y justamente es importante conseguir que la solución tampoco va a ser, entonces ingresemos a mujeres a las ramas masculinizadas, que es un poco lo que muchas veces dentro de la política pública se trata de impulsar, ¿cierto? Que las mujeres entren más a ciencia, que las mujeres entren más a ingeniería, y que, ok, por una parte está bien, para que en el fondo se pueda desarrollar la misma ciencia que les hace bien que lleguen mujeres. Pero lo importante es poder hacer un cuestionamiento estructural del mercado y un cuestionamiento por qué, por ejemplo, no hay hombres que quieran ingresar a labores feminizadas, ¿cierto? Porque claramente existe una retroalimentación respecto a que las esferas feminizadas son precarizadas por ser feminizadas, es decir, solamente porque hay mujeres se permite generar condiciones, peores condiciones laborales y con ingresos menores porque las mujeres tienen peor inserción, ¿cierto? Y por otro lado, las mujeres logran entrar a esos lugares porque, por ejemplo, tienen condiciones más flexibles, lo que permite hacer un complemento, por decirlo, con las labores domésticas y de cuidado. Por lo tanto, hay una retroalimentación permanente, ¿cierto?, entre estas dos explicaciones. Y lo otro muy interesante es poder observar que justamente las ramas de actividad económica que son feminizadas, muchas veces hoy día podemos observar que son trabajos necesarios y son trabajos, se me fue la palabra, pero son trabajos imprescindibles que hoy día en pandemia podemos observar. Por ejemplo, actividades como sale ahí de atención en salud, el 74% de las personas que ejercen en actividad de atención en salud son mujeres. Hoy día podemos observar que con la pandemia nos queda más que claro que esta es una actividad imprescindible para la reproducción social.
También, por ejemplo, actividad de hogares como empleadores, que muchas veces está ligado a labores de aseo, labores de cuidado, de higiene. El 92% de las personas que están empleadas en esa rama son mujeres. Después vemos enseñanza, otra labor que con la pandemia se ha visto completamente visualizado, ¿cierto? Que son labores imprescindibles. Y bueno, en general, labores de servicio siempre están más asociadas a ramas feminizadas. Y esto es algo clave, ¿cierto?, a la hora de hacer un paneo general del mercado laboral y por qué estamos valorizando ciertas actividades y otras que la verdad se observan como imprescindibles, ¿cierto?, como necesarias y que sostienen en gran parte y que en el fondo si dejamos de hacer estos empleos desaparece una buena importante, un bienestar importante, ¿cierto? Porque estas son justamente las que están siendo desvalorizadas. Y tiene que ver con lo que hablamos antes de esta invisibilización, que se engarza con que el capital necesita que haya una invisibilización para poder apropiarse de todo este valor que se está generando dentro de esta esfera. Como hablamos antes, acá hay una doble causalidad. Por una parte, las mujeres están socializadas para labores de servicio, y por otro lado, las ramas feminizadas son desvalorizadas. Entonces, las mujeres se les permite entrar con mayor facilidad, por ejemplo, a las actividades de enseñanza, porque desde pequeñas les enseñaron cómo tratar a niños, a niñas, a niñes, o de salud porque están asociados a los cuidados, a cuidar al abuelo, a la abuela. Entonces, desde muy pequeñas se les genera un rol y se les socializa, ¿cierto?, para estas labores de servicio. Y por otro lado, se encuentran que las ramas feminizadas se encuentran desvalorizadas, justamente por cumplir con este perfil. Entonces, hay una retroalimentación que refuerza desde estos dos lugares la apropiación del excedente. Y por otro lado, algo muy interesante, bueno, todo esto yo me estoy basando en un estudio que sacamos como Fundación Sol en marzo de este año que se llama No es amor, es trabajo no remunerado, que hacemos un paneo que les estoy mostrando ahora de las mujeres o de la situación diferenciada, ¿cierto?, entre hombres y mujeres en el trabajo remunerado, no remunerado, y también un zoom a los hogares. Entonces, de ahí estoy sacando todos estos gráficos por si se preguntan y quieren ir a la página de la Fundación para descargarlo. Ahora, algo que encontramos que nos pareció muy interesante era observar las razones de inactividad, es decir, de no ingresar al mercado laboral por sexo. Entonces, por ejemplo, vemos que cuando le preguntan a la persona por qué no se encontraba trabajando o buscando un trabajo remunerado, y, por ejemplo, en la razón de estudios está mitad y mitad. Después, por ejemplo, en desaliento, es decir, las personas que estaban buscando trabajo, pero se dieron cuenta que el mercado laboral no les estaba dando las oportunidades para poder tomar algún trabajo, por muy precario que sea, ni siquiera lo encontraban. Un 60% ya son mujeres de aquellas personas que se encuentran inactivas por desaliento. Por salud, un 64% y algo, bueno, bastante decidor es que el 67% de las personas que dijeron que se encontraban en inactividad, ¿cierto?, laboral por quehaceres de hogar eran las mujeres. Por lo tanto, vemos que los tiempos del capital no se ajustan a los tiempos de cuidado, a los tiempos del hogar, en los que, como decíamos antes, se termina de ajustar la vida. ¿Y a qué nos referimos con que se termina de ajustar la vida en estos espacios? En que, por ejemplo, en la salud, uno dice, tenemos salud pública. Bueno, que en Chile no, la que existe es de muy mala calidad, digámoslo. Pero ok, tenemos salud pública, como sociedad nos hicimos cargo de la salud, entonces, por ejemplo, una persona se enferma y se hospitaliza. Pero la persona que está hospitalizada nunca es dada de alta de manera y que al día siguiente pueda ir a trabajar. Siempre es dada de alta y dicen, ok, tienes que hacer reposo 5 días en la casa, por ejemplo, y de ahí vas a trabajar. Es decir, lo que el sistema, tanto, por ejemplo, en este caso público como privado, no es capaz de absorber,
lo absorben y terminan de ajustar los hogares, porque ¿quién va a estar en esos 5 días de reposo? Por supuesto que no va a estar el enfermo solo en su casa, sino que va a haber una persona cuidándolo, haciéndole la comida, la dieta que le recetó la doctora o el doctor, haciendo labores de aseo, ¿cierto? De cuidado, tanto físicos como emocionales. Por lo tanto, se termina de ajustar en los hogares el bienestar en este amplio espectro. Por eso decimos que este gráfico también es súper importante porque que el 97% de las personas que dicen que no pueden trabajar por quehaceres del hogar y que el 97% sean mujeres, quiere decir que todas estas labores, como decía antes, que se ajustan finalmente dentro de del sistema del sector privado, en este caso de los hogares, no se condice con los tiempos que exige el mercado para poder ser partícipe de él. Ahora, por otro lado, algo que siempre muchas veces se ha celebrado, ¿cierto? Es que la tasa de participación femenina dentro del mercado laboral ha ido aumentando sostenidamente. Acá se ve que aumenta significativamente, por ejemplo, acá del 85 al 2010, que el 2010 ya sobrepasa el 50% de tasa de participación femenina, y la verdad es que después se mantiene bastante estable durante la última década. Pero es muy importante observar cómo ingresan las mujeres al mercado laboral, cómo se insertan dentro de este espacio. Y dentro del mismo estudio hicimos un análisis de los nuevos empleos creados en los últimos 10 años ocupados por mujeres. En este caso son 1.079.208 nuevos empleos. Y vemos que la verdad, un 60% de los nuevos empleos tienen altas probabilidades de ser precarios. ¿Por qué? Porque un 30,3% corresponde a asalariadas externas, es decir, a un sector terciarizado, por ejemplo, el subcontrato, que no tiene un contrato directo con su empleador, su empleadora, sino que hay un intermediario, y eso genera una serie de conflictos, por ejemplo, de que es más difícil hacer una negociación colectiva, ¿cierto? Hay una serie de condiciones laborales finalmente que se ven absolutamente precarizadas. Y por otro lado, el 29,7%, es decir, el otro 30%, son cuenta propia. Y algunos defensores de este sistema podrían decir, o del modelo, podrían decir, no, pero qué bueno, o sea, son cuentapropistas que, por ejemplo, son personas que fueron a hacer un magíster afuera y volvieron y ahora abrieron su propia consultora. Pero la verdad es que esa no es la realidad de la mayoría de las mujeres en este caso. La verdad es que estos nuevos empleos creados por cuenta propia, la mayoría son de baja calificación y finalmente de baja calificación y por lo tanto con mayores niveles, con mayores probabilidades finalmente de ser precario y con altos niveles de flexibilización. Por lo tanto, este aumento en la tasa de participación dentro del mercado, al poder desmenuzar cómo se han estado incorporando las mujeres al mercado laboral, esto es con la encuesta nacional de empleo, vemos que su mayoría son empleos, como decíamos antes, de alta probabilidad de ser precario. Por lo tanto, no necesariamente es una buena noticia. Sobre todo por lo que hablábamos antes, que como los tiempos del mercado no se ajustan a los tiempos de cuidado, ¿cierto? No hay tenemos que derribar también el mito de la emancipación de las mujeres solamente por entrar al mercado, sino que tenemos que hacer un giro a la valorización de estos trabajos, ¿cierto? Y como son valorables o tienen mucho valor social, el cuestionamiento que tenemos que hacer finalmente es por qué lo están haciendo solo las mujeres y por qué esto se relega a un espacio individual, ¿cierto? Y por qué no lo colectivizamos y socializamos, ya que son de extrema importancia y que sin ello finalmente la vida no existe. Un poco ese es el parangón que buscamos hacer con estos datos. Y ahora, por otro lado, nos interesa ver lo que es el valor invisible, que es con lo que hemos estado hablando todo este rato, ¿cierto? Que es el trabajo no remunerado. Y al trabajo no remunerado, al no tener un valor monetario,
es difícil de observar, porque finalmente las disciplinas, las ciencias sociales, particularmente la economía, tienen una obsesión por los números y una obsesión por el valor dentro de lo monetario. Entonces, si no es monetario, mucho tiempo nos costó observar, de alguna manera, medir todo lo que estaba ocurriendo dentro de los hogares. Entonces, una pelea que se vio que fue necesaria fue poder ejecutar una encuesta nacional de uso del tiempo. Nosotros la única encuesta nacional de uso del tiempo que tenemos es del 2015, y con esa pudimos un poco observar cómo se distribuyen los tiempos dentro de los hogares, tanto para el trabajo remunerado como para el no remunerado, y dentro del trabajo no remunerado ver cuáles corresponden a trabajos de cuidado, de doméstico, trabajos para otros hogares, etc. Entonces, al observar el trabajo no remunerado, esto es un promedio general entre hombres y mujeres. Vemos que según esta encuesta, en promedio, las mujeres a la semana, una semana de lunes a domingo, utilizan 41,2 horas semanales en trabajo no remunerado, solamente en trabajo no remunerado, en comparación a los hombres que en promedio utilizan 19,2 horas semanales en estas labores. Esta diferencia, nosotras y nosotros ya la sabemos de alguna manera, pero el ponerle el número viene a dar cuenta de que es el doble y que no hayan espacio a cuestionamiento en torno al menos a este punto. Y lo importante es decir que esto no solamente, porque muchas personas dirían, ok, pero las mujeres, dentro de un pensamiento, ojalá que se haya quedado en el pasado, pero que las mujeres se quedan en la casa, entonces obviamente hacen más trabajo no remunerado. Pero la verdad es que esta diferencia es independiente de la situación en la que se encuentren en el mercado laboral. Las personas ocupadas, y nuevamente vamos a cuestionar este concepto, pero las personas ocupadas dentro del mercado laboral, vemos que la diferencia para hombres y mujeres se mantiene. Las mujeres tienen 41 horas de trabajo no remunerado estando ocupadas, es decir, acá se observa claramente la doble jornada, versus los hombres ocupados en el mercado laboral que siguen teniendo menos de la mitad de las horas de las mujeres. Ahora, para las personas desocupadas, es decir, que están buscando un empleo y no lo encuentran, ¿cierto? Estas horas aumentan, son 50 horas para las mujeres y 24,4 para los hombres, y finalmente las personas inactivas, es decir, que están trabajando, dedican su fuerza o su trabajo, ¿cierto?, fuera del mercado. Vemos que las mujeres están en 44 horas semanales, es decir, una jornada laboral completa, pero que no se remunera en ningún caso, no se valoriza en ningún caso, y que muchas veces no les permiten ingresar o ser sujetas de derecho, como conversábamos antes, versus las 17,8 horas que ocupan los hombres en este trabajo no remunerado. Y por otro lado, es importante decir, ok, entonces, ¿cómo se está usando el tiempo tanto en trabajo remunerado como no remunerado? Es decir, la carga global de trabajo, cuando hacemos la suma. Y vemos que en promedio las mujeres utilizan 74 horas semanales solamente en trabajo tanto remunerado como no remunerado, versus 60,5 horas de los hombres. Esto es en promedio, y un poco pasa lo mismo cuando observamos las desagregaciones por tipo de hogar, ¿cierto? Si hay presencia o no presencia de hijes, esto se dispara, por supuesto. Y bueno, acá se observa nuevamente una desigualdad muy profunda que se explica por este rol histórico, cultural, y que finalmente se transforma en un rol económico, porque como conversábamos antes, el que las mujeres estén haciendo todas estas horas no visibilizadas, finalmente se explica por algo que, o sea, por una decisión, finalmente, por una decisión sistémica. Y eso es importante de tener claro. Entonces, al observar esta situación, tanto dentro del mercado laboral como en las esferas no monetarizadas,
vemos que van a haber distintos efectos. Particularmente, por ejemplo, vemos el efecto sobre la pobreza, en este caso sobre la pobreza monetaria. Y vemos que acá esto replicando una metodología que es de un estudio que también es de Fundación Sol, ¿cierto? Que observa tanto la pobreza oficial como la pobreza de mercado. La pobreza oficial es la pobreza que publica, ¿cierto?, el Ministerio de Desarrollo Social, la oficial, ¿cierto? Pero la de mercado es observar qué pasaría con la pobreza si es que solamente se consideraran los ingresos del mercado, es decir, el salario, la pensión autofinanciada, y no los subsidios del Estado, por ejemplo, no el aporte previsional solidario, entre otras cosas. Entonces, la barrita roja acá es la pobreza oficial y la barrita azul es la pobreza de mercado. Y acá hay dos gráficos. El de la izquierda es de distintos tipos de hogar si es que el jefe de hogar es hombre. Y a la derecha son estos mismos distintos tipos de hogar, pero si la jefa de hogar es mujer. Entonces, primero vemos que según la encuesta CACEN, la pobreza oficial de los hogares es de un 9%. Entonces, ese es como nuestro parámetro. Los hogares en promedio en Chile, el 9% de los hogares está en pobreza oficial. Entonces, por ejemplo, si vemos los hogares nucleares monoparentales de jefas mujeres, es decir, lo que usualmente se considera como mujeres solteras con hijas, vemos que del 9%, si es que vemos particularmente estos hogares que se encuentran en esta barrita, vemos que de 9 pasa un 13% de pobreza oficial. Pero si es que a estos mismos hogares medimos cuánto es la pobreza de mercado, es decir, la pobreza sin aportes del Estado, sin el arriendo imputado, entre otras variables, vemos que esa pobreza aumenta a un 45% de esos hogares. Eso es algo muy, muy impresionante y que finalmente se explica en gran parte por todo lo que venimos conversando, porque tenemos que las mujeres no tienen una buena inserción al mercado laboral, porque el mercado laboral entrega condiciones muy precarias, de bajo nivel, ¿cierto? Tanto en términos de condiciones prácticas como de ingreso. De hecho, dentro de este mismo estudio vemos que la brecha, si es que lo controlamos por rama actividad económica, si es que la persona trabajaría en el mismo puesto de trabajo una con otra, no que están en distintos puestos de trabajo ni nada, controlando por educación, etcétera, vemos que la brecha entre hombres y mujeres solamente por discriminación podríamos atribuirles de un 14%. Y eso si es que está en el mismo puesto de trabajo. A eso hay que agregarle que hay una segregación horizontal, como veíamos antes, de áreas feminizadas, con peores salarios, con peores condiciones, etc. Entonces, todo eso, uno de los efectos que va a tener, obviamente, es un efecto sobre la pobreza. En este caso, sobre la pobreza de mercado y la pobreza monetaria, más que nada, porque es la pobreza oficial y la pobreza de mercado, como lo hablamos. Y eso si lo comparamos, por ejemplo, con los hogares de jefes de hogar hombre, si vemos el mismo hogar nuclear monoparental, primero decir que es muy bajito en general por temas culturales, sociales. Cuando hay una separación, por ejemplo, los hombres, los niños, niñas se quedan con la madre, no con el padre, por lo tanto, el hogar nuclear monoparental con jefe hombre no es muy representativo, pero igual es importante observar para poder hacer el símil. Cuando la pobreza de hogar promedio habíamos dicho que era un 9%, para estos hogares disminuye a casi la mitad, es decir, un 4,1% de los hogares nucleares monoparentales de jefatura hombre, es decir, hombres solteros, probablemente sin hijos, o sea, con hijos e hijas, es de un 4,1% de la pobreza oficial. Y eso aumenta a un 24% si es que vemos la pobreza de mercado. Ahora, ese 24% no deja de ser. Es bastante considerable, es uno de cada 4, ¿cierto? Como también dando cuenta de condiciones muy, muy precarizadas
que entrega a todo el mercado, porque también esa es otra tesis, que finalmente cuando el mercado del trabajo se empieza a feminizar, la precarización empieza a ser para todos y todas, porque los hombres van a estar compitiendo con mujeres que las mujeres van a acceder siempre a puestos de trabajo de peores condiciones, por lo tanto, a los hombres también les van a estar entregando peores condiciones por esta feminización. Entonces, bueno, se entregan malas condiciones en general, pero vemos que esto se ve profundizado en el caso de las mujeres, en el que el peor de los casos sería el hogar unipersonal de mujeres, es decir, una mujer viviendo por ella misma, ¿cierto?, en un hogar, y eso, la pobreza de mercado llegaría al 53% de los hogares de esta categoría. Acá vemos que en la jefatura de hombre, la mayor pobreza de mercado es un 28,5%, que repito, no deja de ser, pero es bastante brutal la diferencia. Y ahora otro efecto que tendría es también de la pobreza, pero no la pobreza monetaria, sino la pobreza de tiempo. Acá lo que hicimos en este estudio fue poder establecer una medida de una línea de la pobreza, pero en vez de que sea línea de la pobreza monetaria como la que está definida hoy en día, que es una línea de la pobreza de tiempo. En este caso está definida alrededor de 1,5 jornadas laborales legales máxima. Y eso está explicado por qué se estableció esa línea, no es una línea aleatoria, ni mucho menos, sino que está explicado por qué se fija en esa línea. Y vimos cuántas personas estarían dentro de pobreza de tiempo según esta línea de la pobreza, para personas que, en el fondo, midiendo su carga global de trabajo, es decir, la suma de trabajo no remunerado y remunerado, y solo para las personas que particularmente se desempeñan remunerados. Entonces, para las personas que se desempeñan tanto en trabajo remunerado como no remunerado, y por lo tanto dentro de esta encuesta aparecen con carga global de trabajo, vemos que el 53% de las mujeres es pobre de tiempo. Es decir, más de la mitad estaría en pobreza de tiempo, lo que quiere decir que no tiene tiempo suficiente para el autocuidado, no tiene tiempo suficiente para el ocio, ¿cierto? Para el descanso, que todas esas nociones están bastante desvalorizadas también, pero son fundamentales para el resguardo de una salud y un bienestar completo. Y por otro lado, los hombres, sería un 36% de los hombres estarían en pobreza de tiempo si es que se le mide por carga global de trabajo. Ahora, al considerar las personas que, como decía antes, solamente o están puramente en trabajos no remunerados, dedican todas sus horas a trabajos no remunerados, vemos que aún así el 20% de las mujeres sigue siendo pobre de tiempo, versus el 2% de los hombres, que se dedica exclusivamente a trabajo no remunerado. Por lo tanto, acá también vemos un efecto, y es un efecto en el bienestar que nuevamente volvemos al principio, explica la crisis de alguna manera, porque explica una crisis multidimensional, una crisis de cuidado, en el que no se está poniendo en el centro la vida, se están poniendo al centro los procesos mercantiles que no le generan un bienestar a las personas que no están dentro del centro de este mercado, y tanto en el centro global como en los países del centro global versus las periferias, como también las personas que no cumplen con el perfil de estar dentro del centro del mercado. En este caso, las mujeres en general no cumplen con el perfil de estar en el centro del mercado, por lo tanto, este sistema las ataca directamente. Un poco y se ve en muchas perspectivas. Una de ellas es la pobreza monetaria, otra de ellas la pobreza de tiempo. Entonces, ¿cómo vemos esto dentro de un contexto de un capitalismo financiarizado y que funciona por desposesión? Vemos que por una parte, dentro de este contexto, por si no fuera poco, y también parte de lo mismo, absolutamente, es decir, lo explica de cierta manera, es que funciona, y Chile es un país ejemplo en eso, en base a la mercantilización de los derechos sociales.
se mercantilizan las pensiones, se mercantiliza la salud, la educación, se mercantiliza, por ejemplo, la forma de hacer política pública, es decir, observar que, por ejemplo, la respuesta que ha tenido las autoridades, el gobierno en particular, a esta crisis de la pandemia, han sido dentro de una lógica completamente neoliberal en el que en que los derechos, ¿cierto?, se transforman en bonos, en el que tienes que cumplir un test de pobreza, es decir, no son universales, no son suficientes. Por lo tanto, se basa dentro de esta lógica de mercantilización en el que es muy pequeñito, siempre, porque no hay espacio para el derecho social, porque no se concibe como un colectivo, sino como una individualización. Por otro lado, este contexto de capitalismo financiarizado y basado en desposesión está basado en, como hemos venido diciendo insistentemente, en la precarización, no solo del empleo, sino que de la vida en su totalidad. Y esto nos lleva a una hiperacumulación, ¿cierto? Que explica en gran parte lo que veíamos al principio, que es la crisis de la reproducción social de los sures globales. Porque al final tiene que haber una depredación bastante global, ¿cierto? Y que es una depredación de los recursos naturales, pero en este caso también en gran parte y cada vez más de el trabajo, del empleo y del trabajo, como hemos dicho incansablemente, tanto remunerado como no remunerado. Entonces, dentro de esta esfera es que se desencadena en una mercantilización de la vida cotidiana, que no alcanza, ¿cierto? Esto lleva a un endeudamiento en sus diversas esferas y lo que va a generar finalmente es la intensificación del trabajo doméstico y de cuidados, que va a generar la crisis de los cuidados. Por lo tanto, un poco acá se ve un ciclo que engarza las tres crisis que conversábamos antes y que explica lo complejo que es la posición estructural y sistémica de las mujeres, ¿cierto?, dentro de estas divisiones, particularmente de la división sexual del trabajo. Entonces, el que exista esta mercantilización de derechos sociales genera que tenemos al final que hay una profundización de las desigualdades previamente instaladas, porque ya no concebimos los derechos sociales como seguridad social, por ejemplo, en el que hay principios de redistribución, de distribución, por ejemplo, por ejemplo, pensando en el tema de las pensiones, para una distribución entre generaciones, pero dentro de la misma generación. No va a haber una distribución entre hombres y mujeres, no hay una colectivización del riesgo, ¿cierto? Sino que hay una individualización del mismo. Por lo tanto, no concebimos, o al menos hoy día, nuestro país no concibe sistemas de seguridad social, sino, como hemos venido diciendo en otras ocasiones, desde la Fundación, de incertidumbre individual. Y eso pega particularmente a las mujeres porque desde que nacen ya tienen un rol desigual y en desventaja. Lleva una desventaja colectiva. Es importante, por supuesto, individual, pero colectiva. Y en ese sentido, eh, el que exista un contexto de mercantilización, lo único que hace es profundizar estas desigualdades. Entonces, por ejemplo, lo vemos en los sistemas de pensiones. Nuestro sistema actual es un sistema absolutamente, bueno, es una excepción a la regla respecto a lo que tiene la mayoría de los países en el mundo. Chile es uno de los pocos países en el mundo que tiene su pilar contributivo, es decir, donde se cotiza monetariamente, que es puramente privado, que se basa en cuentas individuales, por lo tanto, se le quita cualquier carácter solidario, ¿cierto? No hay solidaridad, no hay riesgo colectivo, no hay distribución, menos va a haber suficiencia, ¿cierto? Y todo esto genera, por ejemplo, que la mitad de las mujeres pensionadas por vejez hoy en día solo logran autofinanciar una pensión de 141.000 pesos o menos. Todos sabemos que con el nivel de precios, con el costo de vida que existe en el país, 141.000 pesos no alcanza
para nada, y menos en una situación de mayor riesgo, ¿cierto? En tanto salud, entre otros elementos, en esta edad. Y esto no es solamente porque, como esto es de incertidumbre individual, los defensores y las defensoras de este sistema dicen, no, pero es que es porque las mujeres cotizan muy poco, por ejemplo, porque están mal insertadas en el mercado laboral. Entonces, ok, veamos a aquellas personas que incluso, aquellas mujeres que incluso cotizan entre 30 y 35 años, vemos que para esas personas que prácticamente cotizaron durante toda su vida laboral, ellas no alcanzan a autofinanciar una pensión más allá de los 277.000 pesos. Recordemos que el salario mínimo hoy día, hasta que no hagan bien, pero está en 320.500 pesos. Es decir, una mujer que cotiza entre 30 y 35 años no alcanza ni siquiera a acercarse a lo que hoy día conseguimos como salario mínimo. Eh, por lo tanto, vemos que a pesar de que para todos y todas las pensiones son una miseria, esta situación se profundiza en el caso de las mujeres absolutamente. Y ahora, al ver las personas que que se jubilan, que se están jubilando, las nuevas jubiladas, vemos que la situación es aún más compleja. Vemos que la mitad de las nuevas pensionadas por vejez, particularmente en julio del 2020, logra autofinanciar una pensión de 34.000 pesos o menos. Acá vemos que la crisis es estructural y esta crisis no es porque se cotice menos, o sea, se cotice poco, también entendiendo que las mujeres en particular cuando no cotizan es porque están resolviendo todo este conflicto de cuidado dentro de sus hogares de manera no remunerada y no valorizada. Y eso es lo que nos está viendo. Pero más allá de eso, vemos que esto es una crisis estructural por cómo se concibió el sistema, en el que efectivamente, como al no haber componentes solidarios y al haber, se estructura este sistema para otros fines, como lo es, y lo hemos visto en otros estudios de la fundación, eh, son para financiar grandes grupos económicos tanto dentro del país como fuera de este. Vemos que por construcción la mercantilización de los derechos sociales, en particular del sistema de pensiones, no va a mejorar si es que se sigue con esta misma lógica. Entonces, ¿cómo avanzar? ¿Qué lineamientos nos podrían ayudar a ver ciertas alternativas? Bueno, lo hemos venido diciendo. Por una parte, la desmercantilización de los derechos sociales. Vamos a ver el ejemplo de la propuesta de la coordinadora Noma FP y cómo eso puede contribuir de cierta forma a este problema. Obviamente son aproximaciones, nos falta un largo camino por recorrer, pero sí son ciertos lineamientos de cómo poder avanzar. Por otro lado, la visibilización y valorización de los trabajos de cuidado, y eso va a conllevar directamente a la colectivización de estas responsabilidades. Porque, como decíamos antes, al ver la importancia de todo este trabajo, toda esta red, este entramado de labores no remuneradas, invisibilizadas, y cómo sin estas la vida se cae, no se sostiene, ¿cierto? Vemos que ciertas políticas o ciertas ideas como la corresponsabilidad entre hombres y mujeres se queda absolutamente en la insuficiencia. Es decir, ok, si es que hombres y mujeres dentro de un mismo hogar están en una corresponsabilidad de la paternidad o la maternidad, eso no soluciona en ningún caso el problema, porque el problema aquí es que los espacios del mercado, como decíamos antes, y los tiempos del mercado no se conllevan con los tiempos de cuidado que están reproduciendo el bienestar. Y esa es la palabra un poco clave, el bienestar y el buen vivir, el bienestar físico y el bienestar emocional, y por qué estamos priorizando estas labores por sobre estas otras. Por lo tanto, lo que se debe hacer es sacar estos cuidados de la esfera privada, visibilizarlo, y eso un poco, el feminismo nos ayuda mucho a poder decir que lo personal es político, porque finalmente esto debe considerarse como un problema, o más que un problema, una situación, porque no necesariamente tiene que ser un problema, que se soluciona de manera colectiva, de manera social, porque se observa el valor social que tienen estas labores. Y por otro lado, por ejemplo, también uno de los lineamientos que nos van
que van a ser muy importantes en la profundización en las alianzas y organizaciones del mundo del trabajo, y esto tanto del remunerado como no remunerado, para poder salir, ¿cierto?, de alguna manera de esto que veníamos hablando antes, que es de la precarización de la vida del empleo que permite la hiperacumulación. Estas van a ser ciertas líneas que nos van a ir guiando, y un poco como ejemplo, y como decíamos antes, esto son aproximaciones. De todas maneras, hay que ir avanzando en esto y pensando otras maneras de poder tomar en consideración, pero sí, la propuesta de la Coordinadora Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, no más AFP, en cuanto a la propuesta de seguridad social que plantea para Chile, toma en consideración este tema y trata de alguna manera sopesarlo. La propuesta de la coordinadora, por una parte, es un sistema de reparto y un sistema solidario, que tienen financiamiento tripartito de los trabajadores y trabajadoras, las empresas y el Estado, y solamente para que se entienda, esto no es un sistema de reparto puro, sino que plantea un sistema de reparto que tenga un fondo de reservas técnicas para la capitalización colectiva, que en el fondo nos ayude a hacer frente a futuros cambios demográficos. Entonces, este sistema de reparto, lo que hace es introducir un concepto de solidaridad, por definición, ¿cierto?, que te ayuda a, de alguna manera, disminuir estas brechas, a que exista algún tipo de redistribución, ya que esto, igual, el sistema de pensiones, en cierto sentido, es clave para el tema de la redistribución, porque es el último momento de tu vida, en el que al sistema, en el fondo, le damos una oportunidad de que haya una cierta redistribución. Por cierto, que tiene que haber un cambio estructural de todo el sistema, y que desde que nazcamos no tenga que haber una corrección al final. Pero de todas maneras es importante que un sistema de pensiones tenga muy incorporado este elemento. Entonces, considera el tema solidario, y también considera algo muy importante, que es la universalidad. Es decir, que todas las personas, tú ya no eres un sujeto de derecho porque o trabajaste remuneradamente o eres lo suficientemente pobre como para hacerlo, sino que no tienes que pasar un test de pobreza. Esto es de manera universal, ¿cierto? Tú solamente por estar en el país, por el fondo de ser ciudadano o ciudadana, tienes derecho a una pensión, y que en este caso se propone que sea igual al salario mínimo. Eso de alguna manera también viene a contribuir a esta desigualdad, en que, por ejemplo, muchas mujeres que se dedicaron toda su vida al trabajo de cuidado no remunerado tengan las condiciones para poder, primero que nada, no caer en pobreza material, ¿cierto? Obviamente es una base, hay que avanzar, pero el que exista una universalidad y no se quede solamente en la línea de la pobreza, sino que hable de salario mínimo, también incorpora el elemento de suficiencia. Entonces, tanto el tema de la solidaridad como de la universalidad y suficiencia vienen de alguna manera a incorporar el elemento de desmercantilizar los derechos sociales, en este caso la seguridad social, ¿cierto?, que nos puede ayudar a avanzar en poder revertir de cierta forma estas brechas. Y en particular, la propuesta también considera criterios de reconocimiento del trabajo no remunerado. Solamente porque ya vamos terminando, pero la propuesta considera un sistema de pensiones de beneficios definido. Es decir, que según cuántos años tú cotices, en el fondo tú vas a tener una tasa de reemplazo que te va a decir cuánto va a reemplazar tu pensión de lo último que ganaste en los últimos 10 años o menos en el mercado laboral. Entonces, a medida que tú tienes más años de cotización, aumenta tu tasa de reemplazo. Ahora, para las mujeres, como hay un criterio de reconocimiento del trabajo no remunerado, las mujeres van a sumar 2 años de cotización al cumplir 5 años cotizados, y otros 3 años adicionales a cumplir 10 años cotizados. Es decir, si una mujer trabajó remuneradamente 10 años, el sistema va a considerar
que esa mujer en realidad trabajó 15. Por lo tanto, va a aumentar su tasa de reemplazo, haciendo nuevamente un esfuerzo, al menos para incorporar conceptualmente la discusión sobre la visibilización y valorización del trabajo no remunerado y poder nuevamente hacer un esfuerzo en reducir de alguna manera estas brechas. De todas maneras, estas son, como decía antes, son formas de acercarnos. Tenemos que pensar esto de manera más global, ¿cierto? En conjunto, y de todas formas, el tema de la colectivización de estos trabajos no remunerados va a ser clave para que finalmente la gestión del tiempo y la gestión de los recursos sea libre. Porque si no vamos a estar dentro de opciones muy restringidas, ¿cierto? Que se van a explicar por roles de género, roles históricos, que te determinan en distintas esferas, como ya lo hemos conversado, y tienen las consecuencias que de alguna manera hemos esbozado. Entonces, de alguna forma, los derechos sociales, económicos, culturales, tienen que ser concebidos desde esta prisma, desde un sistema, ¿cierto?, que logre desmercantilizar la vida y atacar directamente a lo que conversábamos en un principio, que es el conflicto capital-vida. Y cómo pensar un sistema nuevo que no ataque la vida humana e inhumana, particularmente en este caso, la vida de los cuerpos que realizan labores de cuidados y trabajo no remunerados domésticos. Eso vale. Está sin micrófono. Sí, gracias, Fran. Sí, una interesante presentación. Y me queda una pregunta que quizás hacerte. ¿Cómo se puede contextualizar también con la crisis pandémica que estamos viviendo hoy? ¿Cómo esto también exacerba o nos muestra mucho más evidentemente qué es lo que pasa con los trabajos que se realizan en el hogar? Ahora están todos mezclados, el trabajo reproductivo porque los hijos están sin colegio, el trabajo remunerado, todas las cosas que hay que hacer en la casa. Entonces, ¿qué nos podrías decir tú respecto de cómo hoy más encima se nota más esa falta de garantías de estos derechos? Sí. Bueno, eso se observa de muchas maneras. La verdad es que la pandemia lo que ha hecho es venir a evidenciar y de alguna manera acelerar esta crisis sistémica que venía de antes. No estamos en una crisis como muchas personas han planteado, que un poco esa tesis ya se ha ido cayendo, la verdad, pero de que estamos en crisis porque estamos en pandemia, sino que solamente la pandemia vino a acelerar y a visibilizar lo que estaba ocurriendo. En particular, dentro de los hogares, la pandemia genera una exacerbación de la crisis en muchos aspectos. Primero que nada, el espacio físico del trabajo remunerado se fusiona con el espacio físico del trabajo no remunerado. Y eso lo sabemos la mayoría de las mujeres, ¿cierto? Aquí, que es bastante clave cómo, y acá es muy interesante porque finalmente se ve con mucha claridad que los tiempos de los trabajos de mercado no son acorde a los tiempos de cuidado. Entonces, en este caso, en que las instituciones, los colegios, las escuelas están cerradas, los hospitales están llenos, ¿cierto?, por un tema de pandemia, esto que se resuelve en el hogar, ahora ya es que se resuelve la totalidad del conflicto dentro del hogar. Antes se terminaba Claro. de resolver, ¿cierto? Y eso siempre es clave porque finalmente dentro de las escuelas, por ejemplo, van a estar las clases, pero siempre te mandan tareas. Y quien termina de enseñarte es el hogar. Hay un rol formativo, educativo, hay un rol de gestión del bienestar físico, es decir, la salud, en la comida, ¿cierto? Que finalmente el mercado dice, ok, yo te pago un salario y con eso tú comes. Pero la verdad es que con eso tú compras comida, pero no comes. Porque un paquete de arroz no se hace solo. El paquete de arroz lo hace generalmente una mujer dentro del hogar, y a eso se refiere con que se termina de ajustar la vida dentro del hogar. Con la pandemia, una de las cosas que ocurre es que esa fusión
finalmente se profundiza, se hace más crítica, muchas mujeres tienen que dejar de trabajar. La tasa de participación de las mujeres se desploma, la tasa de participación laboral, y que es muy interesante porque no es el desempleo, no es la desocupación la que es femenina la que aumenta, sino la tasa de participación. Es decir, mujeres que salen del mercado laboral y que no van a buscar, porque saben que las condiciones que le entrega el mercado no se van a ajustar a lo que ellas necesitan, en este caso que es poder hacer cuidado de todas las personas que están dentro del hogar. Y eso se condice también con estudios que observan que los hombres dentro de la pandemia también, ellos también, muchos de ellos están en el hogar. Y la verdad es que de trabajo remunerado, o sea, no remunerado, poco y nada. Es decir, a pesar, porque antes se podía dar el argumento de que esto era algo físico. Es decir, chuta, perdón, no estoy en la casa. Tengo que salir a trabajar al mercado laboral, por eso no puedo hacer las labores. Pero estudios de uso del tiempo dentro de pandemia nos dice que eso no es así. Es decir, los hombres dentro del hogar tampoco están ejerciendo estos trabajos no remunerados porque finalmente no les corresponde, a su modo de ver, obviamente. Entonces, por un lado eso. Y también el aumento de pobreza, ¿cierto? De mercado, dado que ha existido una falta de Estado permanente y que se profundiza también dentro de este contexto, en el que no se ha querido hablar de una renta básica de emergencia universal, entre otros casos, entre otros elementos. Por lo tanto, la pandemia profundiza la crisis dentro de los hogares desde muchas dimensiones, la verdad. Muy cierto. Oye, yo quería felicitarla. Yo me llamo Mónica González, soy asistente social y trabajo en la Corporación Judicial de Cauquenes. Y me llegó Hola, esta Mónica. invitación que me pareció súper interesante y en realidad he estado escuchando súper atenta. Me llamaron mucho la atención el análisis que hiciste en relación al tema de los datos de la pobreza dura, sacando todos estos beneficios estatales que yo creo que de repente no se consideran. He tenido mucho trabajo este tiempo con el tema de las retenciones de las pensiones de alimentos, que nos ha costado un montón. Y también Sí, por ese lado se ha visto como de repente una interpretación así como media maquiavélica, por decírtela de alguna manera, en el sentido de que, oh, a las mujeres va a llegar la plata y se están comprando televisores, se están comprando cosas, pero en realidad me he encontrado con pensiones así como más de 15 millones de pesos de deuda, considerando que nosotros como existe un sesgo, que las personas que se atienden por la Corporación de Asistencia Judicial son pobres, entonces no pueden pedir mucha pensión. Sin duda son montos elevadísimos y igual ahí hemos encontrado como hartas trabas y en lugares como estos que concuerdo absolutamente con lo que señalaba Francisca en el sentido de que las mujeres trabajan en la recolección de fruta porque es un trabajo como feminizado en el sentido que son más cuidadosas para poder tomarlas y todo lo demás, pero y es un trabajo temporal que sin duda también afecta mucho todo lo que tiene que ver con esta estabilidad de ingresos que se requieren, sobre todo para los hijos. Y comentarte en el sentido de que esto del trabajo remoto igual ha sido como súper complejo, digamos, bueno, aparte de que nosotros, nuestro empleador nos entregó muchas herramientas para trabajar en la casa, y yo salía siempre todo el día de la casa, entonces estaba mucho tiempo fuera. Y ahora me he dado cuenta este último tiempo que estoy adentro, pero no estoy tampoco, porque en realidad estoy súper metida en estas cosas de responder a los requerimientos de la pega y también tratar de ir respondiendo a los otros requerimientos que hay en la casa también. Entonces, afortunadamente vivo en una casa más o menos grande, pero pensaba lo terrible que tiene que ser para todas estas familias que han tenido que concentrarse en sus casas con situaciones muy pequeñas, donde no hay espacio. O sea, yo en un primer minuto estaba en el comedor y te diré que era un deseo porque tenía que sacar las cosas, que hay que comer, entonces así, bueno, ahora ya estoy arrinconada en una pieza, pero sin duda son elementos y datos súper duros los que entregaste y creo que son relevantes. No sé si me podéis mandar después la presentación, porque en realidad estaba muy buena para poder compartirla acá con algunos colegas y con algunas mujeres con las cuales yo me vinculo. No, fantástico, sí, me por parece supuesto. muy interesante. Por supuesto que vamos a compartir
Y además, Mónica, yo creo que un aspecto interesante que tocó Francisca es la posibilidad de pensar alternativas, como ser también bastante creativos en repensar cuáles son las fórmulas del cuidado, cómo son las fórmulas también de la educación, por ejemplo. Por ejemplo, respecto a el tema de la sala, el proyecto de Sala Cuna Universal, donde también se tenía un sesgo respecto de que las salas cuna son guarderías, no son espacios educativos. Entonces, también hay una serie de políticas públicas que supuestamente resuelven algunos aspectos, pero por otra parte están mercantilizando más y más todas estas dimensiones. Entonces, obviamente, se deja al hogar una gran parte y por otra parte el mercado empieza a avanzar también en dar todos estos elementos. Entonces ahí se da una lucha respecto a cómo miramos los derechos sociales y económicos, ¿no es cierto? Fran, ¿tú quieres agregar? O sea, es que ese punto me parece muy interesante, el tema de las salas cuna y finalmente cómo cuando se ha tratado de sacar los cuidados y estas labores fuera del hogar, se hace a través de lógicas de mercado que finalmente precarizan el cuidado, porque no los... No sé si me quiere pegar. ¿Me quiere pegar? No, está bien. Ah, ya, bueno, que yo las vi pegar a usted. Porque finalmente, como la lógica de mercado es... aumentar utilidades, básicamente maximizar utilidades. Yo en la carrera de economía era maximizar utilidades, derivar igualar a cero. Finalmente se pierde todo el componente humano de los cuidados, porque los cuidados, como insistí mucho en el punto de que desde Fundación insistimos harto, de que es un bienestar físico y emocional. Por lo tanto, los cuidados no pueden ser sometidos a lógicas de mercado porque se precarizan. Y eso lo vemos en las salas cunas, lo vemos en los hospitales, lo vemos en el Sename, porque finalmente, o sea, bueno, y un sinfín de otras instituciones, tanto estatales como de mercado, que por una parte precarizan porque se pasan por el mercado, pero por otra también arraigan el rol de género, porque justamente, por ejemplo, esa misma política de sala cuna, dicen que es universal, pero la verdad es que no es universal, porque es, para todas las empresas en teoría, pero el derecho está pensado para las mujeres, no para todos los hombres, solamente para los hombres que tienen el 100% de la tutela de los hijos e hijas. Entonces, de universal, poco también. Por lo tanto, precariza y por otro lado, en general, y eso es algo muy propio de los sistemas de estado de bienestar. En Chile ni siquiera tenemos un sistema de estado de bienestar, pero que la gran crítica que se hace desde los feminismos a estos sistemas de estado de bienestar es que finalmente profundizan esta relación, este rol de género y también recae una responsabilidad de terminar de amarrar, ¿cierto?, estos procesos en los hogares por muy derecho social que haya. Entonces también dentro de esa sacar del hogar va a ser súper complejo cómo lo hacemos para no caer en estos conflictos. Claro. Ya pues, vamos a ir terminando. Ahí, Mónica, tú nos dejas ahí está el correo. Te dejé el correo, sí, yo sí, lo anoto. porfa. Sí. Sí, bueno, muchas gracias a todos y todas. Mónica, gracias por estar y por compartir directamente aquí. Vamos a estar enviándote esta presentación y también, bueno, que quienes lo vean este video más tarde, esperamos que también les interese y que sigan reflexionando y pensando alternativas en el marco de los derechos económicos y sociales y también aprovechando obviamente este marco constituyente que nos va a seguir en este tiempo. ¿Ya? Entonces un abrazo, cariños a todos y todas, hasta luego.